Nosotros no tenemos ¿te acuerdas que yo te dije que lo pusieran en el día? Buenas tardes y pues sean bienvenidas a esta reunión que recordarán, bueno, la suspendimos primero porque iban a tener un foro, un foro de periodistas, entonces nos pidieron un tiempo para hacer llegar las conclusiones de ese foro y luego, bueno, recibimos las conclusiones y pues lo que queríamos era sistematizar esa información. Entonces, bueno, pues ahorita si quieren, ahí tienen el orden del día. Si quieren empezamos por las observaciones y comentarios de las personas que participamos en la última reunión que fue el 14 de marzo del año. Derivado de los comentarios y propuestas vertidos durante la reunión de la mesa técnica que tuvo verificación. ¿Ya lo supe? Sí, Que tuvo verificación. Sí, gracias. Y la hacemos como la vez pasada, diputada, cada quien uno. Sí, Sí. Perdón, derivado de los comentarios y propuestas vertidos durante la reunión de la mesa técnica que tuvo verificativo el pasado martes 14 de marzo del presente año, se destaca lo siguiente. En cuanto a la importancia de tener una ley en esta materia, se obtuvieron las siguientes propuestas. Presidencia del Congreso del Estado del Chihuahua. No han sido constantes las participaciones de las personas a las que se ha invitado, por lo que esto es un poco difícil avanzar en el trabajo de la mesa. Existe el consenso general de que es necesario contar con una ley y es importante mencionar que lo que se trabaja aquí son propuestas. El análisis final estará a cargo de las Comisiones Unidas. Del Foro de Periodistas presenta conclusiones del foro realizado el viernes 10 de marzo en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral que fueron ya debidamente entregadas. El origen de este foro es fortalecimiento y protección a la actividad periodística. Varias organizaciones de periodistas se pusieron de acuerdo para consultar una serie de puntos de vista del interés que tiene el Congreso por legislar en esta materia. De este foro se desprendieron varios acuerdos en relación a la propuesta del Congreso de legislar en esta materia. Se comprometen a entregar el documento final producto del foro el viernes 24 de marzo, el cual cree y creemos que abonaría en mucho al proceso que se está viviendo dentro del Poder Legislativo. Se tiene un sistema de protección a periodistas del año 2010, por lo que propone elevar el rango jurídico de lo ya existente. Coincide en la postura de separar las figuras de defensor de derechos humanos y periodistas. Periodista. Otro grupo de periodistas también se están reuniendo y analizan la conveniencia de tener una ley estatal. Están de acuerdo en que existe dicho ordenamiento. Consideran que es muy importante contar con una ley de manera inmediata. Menciona que también se debe contar con una ley que regule la publicidad oficial del Estado. Es conveniente que ambos temas se analicen en esta mesa.
Solicitarán de manera oficial al Congreso del Estado se deroguen los artículos 282 y 333 del Código Procedimientos Penales del Estado, ya que atentan contra el ejercicio periodístico. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Destaca la conveniencia de hacer una ley. Hay que partir del principio que los entes no hay que multiplicarlos sin necesidad. Si existe una ley general que defiende los derechos humanos, a lo mejor se puede modificar y adaptarla a lo que estamos buscando. No digo que sea lo mejor, pero sería una manera de buscar dicha protección sin tener que crear una ley. Desde el punto de vista metodológico, como va surgiendo disyuntivas, propone que cada vez que se llegue a un acuerdo, no volver a hablar del tema y pasar al siguiente, para de esta manera poder ir avanzando. Secretaría de Equipos Legislativos. Se busca crear un instrumento que básicamente proteja a las personas que son agredidas en sus derechos humanos al ejercer su profesión. Sí, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Es muy claro que hay un vacío en el sistema en cuanto a la protección de personas en riesgo, el cual se debe normar. Esta ley debería de tener 5 objetivos. 1. El reconocimiento de la labor que trabajan con derechos humanos y se ponen en riesgo. 2. Establecer la obligación que tienen todas las autoridades del Estado frente a la promoción, respeto y protección de las personas que trabajan estos temas. Actualmente no hay establecido una normatividad que especifique cuáles son las responsabilidades de cada autoridad estatal para poder aplicar los convenios de coordinación antes mencionados. 3. Que se establezca muy específicamente en qué autoridades, qué acciones y qué mecanismos se debe trabajar el tema de la prevención. 4. Que se establezca específicamente en qué autoridades recae directamente la obligación de brindar protección, que esto contemple todas las posibilidades, ya sea por una petición directa a la autoridad, por mandato del mecanismo nacional, por medidas cautelares. 5. Establecimiento de un fondo que garantice la aplicación de las medidas de prevención y protección. Sí se debe de crear una ley, pero no es necesario replicar el mecanismo, pero sí es importante que la ley nos diga quiénes son las autoridades competentes, sus atribuciones y su presupuesto para brindar las medidas de prevención y protección. Propone que el siguiente paso sea el analizar si es conveniente que las figuras de defensor de derechos humanos y periodistas estén juntas en un ordenamiento. Se me hace un poco raro pensar en una ley para defensores, una ley para periodistas. Al rato van a venir abogados o abogadas que también suelen estar en riesgo por el ejercicio de su profesión. En cualquier momento, el contexto y las circunstancias pueden colocar a un grupo de profesionistas en una situación de riesgo. Aquí el vínculo que une a todas las personas es el ejercicio de la profesión. El punto coincidente es que la profesión tenga que ver con los derechos humanos. Desde esa lógica, en vez de limitar a ciertos actores, se puede ver la manera de cambiarle el nombre a la ley para poder proteger a todos los profesionistas que estén en una situación de riesgo y que tengan que ver con los derechos humanos. Esto no quita que no se pueda tener particularidades dentro de la misma ley. Fiscalía General del Estado reitera que están de acuerdo en la creación de una ley y no considera necesario la creación de un mecanismo, ya que se puede trabajar de manera conjunta para aplicar el mecanismo nacional. Universidad Autónoma de Chihuahua reiteran estar de acuerdo con la creación de una ley, pero sí están de acuerdo en que existe un mecanismo local a efecto de no burocratizar y poder actuar con inmediatez. Metodológicamente se tiene que ir avanzando y tomar acuerdo. Partido Verde Ecologista de México, dejar bien claro qué es lo que se quiere. Se quiere proteger a las personas que se ponen en riesgo por el ejercicio de su profesión. Es importante buscar esquemas de prevención. De esta manera evitaríamos llegar a una investigación de un delito. Es básico trabajar en la prevención. Es importante que las decisiones que se tomen se hagan en base a argumentos jurídicos, filosóficos y de derechos humanos. Sugiere que dentro de la metodología se estudien los temas colaterales de manera inmediata. Partido Morena, es mejor trabajar un documento aquí dentro de la mesa técnica y que este documento se consulte en foros, porque si no, no se va a avanzar. Pues esto, bueno, fueron los comentarios vertidos en la última reunión. Y el siguiente punto sería las conclusiones derivadas del foro de periodistas. ¿Puede entregarme el foro? Lo tenemos en digital porque era un engarbolado muy grueso, entonces ya sacamos copias a las puras aportaciones de las mesas, pero si gustan todo el documento, la licenciada Villarreal se los puede observar. Gracias.
estamos entregando las conclusiones de las 5 mesas que se realizaron en el foro. Básicamente pues son las propuestas que ellos tendrían para que se incluyeran en el documento de la mesa técnica. No sé si quieran. Yo tengo algún comentario, si me permite. Claro, por supuesto. Nada más comentar a la mesa que nos dimos a la tarea de convocar a las organizaciones de periodistas y a los periodistas independientes para acudir a estas mesas de trabajo. La participación en Chihuahua fue muy interesante, muy voluminosa, muy buena. Desafortunadamente en Juárez la participación no fue lo que nosotros esperábamos, fue un poquito más desangelada. Debo de comentar que hay un asunto que contaminó mucho ese día el foro, que fue el asesinato de la compañera Miroslava Bridge, que ocurrió precisamente ese día que nosotros estábamos sesionando en Juárez, con lo cual pues prácticamente pues el foro se llevó con una escasa participación, no lo que hubiéramos querido. Son muchísimas las propuestas que se recibieron, como ustedes lo van a ver. Yo considero, tomando en cuenta un comentario que hizo aquí la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y tomando en cuenta también el comentario del partido Morena, yo creo que esta mesa debe de abocarse a trabajar ya propuestas concretas. Me parece que una sola ley, siguiendo la ley general que se aplica en el ámbito federal, una sola ley definitivamente no va a poder englobar todos los elementos que se tomaron en cuenta aquí, porque por ejemplo, aquí se propone una ley de desarrollo social para los periodistas, que es una ley con sentido social que ya está funcionando en el estado de Guerrero, funciona con un fideicomiso, hay recursos públicos, hay una mesa de administración de esos recursos, por ejemplo, y luego hay otros apartados que tienen que ver con carácter ético, que no pueden ser regulados desde una ley emitida por el Congreso, que de acuerdo a Convención Americana de Derechos Humanos tenemos que atender a la autorregulación ética, códigos de ética, etc. Entonces lo tendríamos que trabajar también aparte. Entonces yo lo que sugeriría es que estas propuestas se enriquecieran y se trabajara estrictamente lo que tiene que ver con un mecanismo o con una ley de protección a periodistas. Pero ahí nos encontramos con el otro problema, que ya tenemos una ley general. ¿Qué es lo que está pasando con esa ley general? Todas las medidas cautelares que se tienen que adoptar en el ámbito federal, la federación la deriva a los estados. Las medidas cautelares ahorita de protección, hasta donde yo tengo entendido, por lo que hemos sabido de Fiscalía, se tienen que implementar por parte de las procuradurías o las fiscalías estatales. Ahorita los programas de medidas cautelares de protección las tiene que implementar el Estado. Entonces, no sé de qué manera vamos a resolver ese problema, porque tiene que ver con recursos. La federación tenía recursos etiquetados muy escasos para enfrentar esta situación. Entonces, es un asunto que yo quería poner sobre la mesa, que sí tenemos que discutir, porque si nosotros también en el ámbito estatal tenemos problemas de recursos, pues luego entonces de qué manera vamos a trabajar presupuestalmente el asunto, porque si no hay recursos, pues las medidas cautelares pues son insuficientes. O sea, si necesitamos escoltas, si necesitamos vehículos blindados, si necesitamos sustraer a las personas del lugar de riesgo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la federación se está lavando las manos. La federación dice, yo no tengo dinero, Fiscalía, aplica tú las medidas cautelares. No sé si hay aquí gente de la Fiscalía, sí, pero eso es lo que está pasando. A ustedes les están mandando las solicitudes de aplicación de medidas cautelares. Entonces, no sé la verdad de qué manera vamos a resolver eso. Si vamos a caer en un esquema de duplicar el mecanismo federal, trasladarlo a Chihuahua, pero las medidas federales que caen, pues se las mandan a Chihuahua, pues luego entonces, ¿cómo vamos a conciliar eso? Sí, si me permiten por parte de la Fiscalía. Efectivamente, nosotros trabajábamos en base a un convenio que se firmó en el 2012 con el mecanismo, atendiendo a la ley general que existe para protección de defensores y periodistas. Lo que se hacía, no tanto que se delegara completamente a las entidades federativas, o sea, en particular el mecanismo sí tiene un fideicomiso. Incluso aquí estuvieron del mecanismo y nos hablaban de la cantidad que se manejaba mensual y anualmente.
sé que la intención es que eventualmente esto se pase a las entidades federativas, pero la realidad es que ahorita es de manera complementaria, que era algo que lo habíamos expuesto en las mesas anteriores, tanto por parte de los organismos de derechos humanos y por parte de Fiscalía, quienes nos ha tocado trabajar un poco en la práctica, es que la realidad es que finalmente tanto lo que se trabaja a nivel comunidad federativa y a nivel federal es complemento. O sea, hay medidas que el mecanismo ahorita sí tiene un fideicomiso específico, sí tiene recursos específicos. Y para nosotros, a nivel Fiscalía, sí implementamos algunas medidas. O sea, la realidad es, para que ahorita esté funcionando, es que se trabaja de manera conjunta y la ley y este convenio sí lo permite. Entonces, en su momento también se manejó que efectivamente se necesita una ley a nivel estatal para, digamos, reforzar, o sea, lo que ya existe a nivel general, pero lo hemos expuesto en otras mesas, o sea, que la posibilidad de que se siga trabajando de manera conjunta, porque efectivamente, o sea, nosotros, o en la unidad donde yo estaba laborando, porque ahora vengo por parte de Comisión Ejecutiva de Víctimas, la mecánica era pues que se le avisaba al mecanismo, el mecanismo de manera inmediata, vía electrónica nos avisaba a nosotros de manera inmediata buscábamos un contacto, bueno, nos acercábamos a la persona, se ofreció un contacto de emergencia, nosotros lo acercábamos al área, se hacía una pequeña evaluación de riesgo, o sea, de manera inmediata para poder solventar la necesidad o atender al riesgo lo más pronto posible. Ya nosotros incluso buscábamos con otra autoridad, no sé, por ejemplo con municipio, un rondín de vigilancia, un contacto de emergencia con policía estatal, cuando es muy grave el asunto, incluso en algunos casos custodia, ¿verdad? Hasta que no se supere esta situación grave. Efectivamente, también pedíamos participación al mecanismo a nivel federal, o sea, ellos en algunas ocasiones pues apoyan con unos botones de pánico, con sistemas de vigilancia, pero porque ellos sí tienen un recurso. O sea, aquí a nivel estado no hay un fideicomiso ni hay un recurso especial etiquetado para yo poder, no sé, contratar un servicio a lo mejor privado, por decir. Pero como había venido funcionando a partir del 2012, es de manera complementaria. Finalmente para nosotros era la responsabilidad y atender, pero la realidad, o sea, presupuestalmente hablando, o no sé, de capacidad de reacción, era tanto la entidad federativa como a nivel nacional. ¿La evaluación de riesgo la hacían ustedes? Saben que nosotros, en el área donde estaba yo, que era Unidad de Derechos Humanos y antes Fiscalía de Atención a Víctimas, ahora Comisión Ejecutiva, migramos esa misma evaluación. La evaluación de riesgo nosotros la hacíamos, pero para nosotros, también para nosotros presupuestalmente, y para tener un expediente, poder acceder a este recurso, a este fondo. Pero la evaluación ante el mecanismo, o sea, el expediente formal, el mecanismo tiene una unidad de evaluación de riesgo, que de hecho el mecanismo y esta unidad estuvieron capacitados o están certificados por Freedom House, que es una ONG que especialmente se dedica y los capacita, o sea, finalmente la gente que está preparada o que está así como más certificada para estas evaluaciones es la unidad de evaluación de riesgo del mecanismo a nivel federal. Ellos, o sea, por decir, a mí me llegaba el asunto y nosotros ahorita mismo, ¿verdad?, acercamos y hacemos una evaluación de riesgo, pero no es, ¿cómo le diré? O sea, no está tan particularizado, solamente es para nosotros luego medir la gravedad, la urgencia. Y luego, ya que el mecanismo programaba su entrevista, por decir, no sé, 2 días después, y ya venía el mecanismo con su gente y hacía esa evaluación. Pero finalmente era eso, ¿no? O sea, trabajar de manera complementaria. Entonces, pues no sé, yo eso lo he manejado desde las primeras mesas, o sea, finalmente, para nosotros o para quien trabaja aplicando las medidas, es importante, pues finalmente, aterrizarlo y seguir, o sea, trabajando. A lo mejor estar ahí también nos va a permitir que se amplíe, que podamos involucrar a otras autoridades, a lo mejor, ya con más fundamento. Y recursos. Y recursos, porque la verdad, bueno, esa es una realidad, ¿verdad? O sea, el recurso es, bueno, el mecanismo por una parte, bueno, yo voy a un municipio y me acerco y pido a lo mejor esta protección, pero sí, efectivamente no hay un recurso etiquetado para particular, ¿verdad? O sea, se toma a lo mejor como de atención a víctimas, no sé, testigos
X, ¿no? O sea, creo que sí, a lo mejor esta ley va a permitir que pues se pudiera pensar también a lo mejor en eso, ¿no? O trabajarlo de manera conjunta, pues estaría bien así. Lo que pasa es que, digo, nosotros tenemos muchos años trabajando esto, ya tenemos desde el 2007 aproximadamente trabajando en Cámara, en Congreso de la Unión. Lo vimos con el gobierno de Calderón, no se quiso hacer nada, y por eso en Chihuahua se creó en 2010 el mecanismo estatal, el protocolo estatal de protección a periodistas. Pero yo la verdad la veo muy clara, no sé, diputada, a mí me parece muy claro, tenemos que crear, por lo que dice ella, el mecanismo estatal en una réplica de la ley federal, generando recursos, y todos los demás aspectos que tienen que ver con actividad periodística, profesionalización, cuestión ética, desarrollo social, tienen que ser apartados de otras normas. O sea, no sé si esta comisión o si forme parte de esta mesa, por supuesto que debe formar parte de esta mesa, ¿verdad? Pero no sé, porque esta es la cuarta reunión, ¿no? Esta es la cuarta reunión y hemos estado, y de lo que he visto, hemos estado trabajando sobre lo mismo. Entonces a lo mejor esta mesa ya debe de dar el siguiente paso, que es trabajar particularmente en la propuesta de ley, y que sea esa propuesta de ley la que se lleve a los foros a nivel estatal, porque me manifestaba Ángel Subía que la intención es hacer foros regionales, ¿verdad? Delicias, Parral, Chihuahua, Juárez, etc. Entonces a lo mejor que aquí se haga una mesa técnica que arrastre el lápiz, que presente una propuesta a esta misma mesa, que se trabaje, que sea la que vaya a comisiones y que comisiones pues convoquen un foro amplio, ¿no? No sé, perdone, pero yo bueno, a lo mejor me adelanto, pero... No importa, a lo mejor yo soy la que me voy a adelantar un poco, porque estaba aquí que no lo pusieron en orden el día después de la presentación de propuesta basada en la ley del Estado de Guerrero. Hemos estado, analizando que sí, efectivamente es la cuarta reunión que tenemos. Sin embargo, hay interés de, sobre todo periodistas que no forman parte de un foro, de un colegio, de participar, y de personas, que no están aquí en la ciudad de Chihuahua, que es difícil el que ellos pudieran estar viniendo constantemente o cada semana a estas reuniones de la mesa técnica. Sin embargo, que tienen muchísimo interés en aportar. Entonces la propuesta que yo les traía, que ya el diputado Pedro Torres está de acuerdo, él no pudo estar ahora, se sintió un poco mal, era precisamente creo que en aras de ir avanzando, porque creo que sí hemos sido medio lentos y pues como que el tiempo nos está consumiendo. Entonces la propuesta era de que ya no abriéramos a foros, que ya no fuéramos directamente a los foros, y que ahí pues cada quien llevara sus propuestas, y pues de ahí ya saliera lo que en un momento dado, si es ley, el mecanismo, lo que sea, todos los ordenamientos, pero ya en aras de avanzar, de irnos directamente ya a los foros. Esa sería la propuesta. No sé, algún comentario en relación a esto. Recuerdo que ha dicho el Pedro Torres, Sí. que él iba a traer también cierta información sobre opiniones de los periodistas en Ciudad Juárez. Sí, es que precisamente por eso, como ellos no pueden estar viniendo, entonces ellos se comprometieron, inclusive ahorita en asuntos generales, ellos mandaron un correo que si gustan, se los podemos leer. Necesitamos entrega aquí. Ah, es otra, Sí. no, pues mejor. Ajá. Sí. ¿Todos serían de mayo? Pues lo que queríamos queremos hacer 3 foros, o sea, mejor en la parte sur, otro aquí en Chihuahua, en Juárez, y pues tratar de que sean
entre mayo y junio, o sea, lo más pronto posible. Tendríamos que estar presentando esta propuesta a Comisiones Unidas y ahí pues ya conseguir la aprobación de las diputados y ponerle fecha lo más pronto posible. Gracias. Si me permite un comentario. Ay, claro. Lo que pasa es que lo que ha pasado en otras mesas, y lo quiero comentar como una metodología que ha funcionado, es que cuando se termina, digamos, una primera etapa de la mesa técnica que se recibió el mayor número de observaciones, luego entramos, digamos, la Secretaría Técnica junto con los asesores de los grupos a hacer una redacción que no es definitiva, una redacción que puede servir para volver luego a socializarlo con los interesados. A lo que voy es que posiblemente es un buen momento para terminar una etapa de recepción de observaciones en la mesa técnica, adicionar lo que se pueda, lo que se genere en los foros, y luego volver a abrir otra vez la etapa, ¿no? con algo ya más trabajado de parte de la Secretaría Técnica. Eso puede ahorrar tiempo, dejarnos a nosotros pues una responsabilidad no de definición, sino una responsabilidad de tratar de poner en blanco y negro lo que aquí se fue diciendo en esta mesa. No sé si me alcanzo a explicar con esta propuesta. Algo que también estaríamos haciendo es abrir en la página del Congreso también un link para que recibir propuestas, o sea, para que también ir generando, porque pues muchas veces a lo mejor hay gente que se interese en asistir a un foro y no pueda, pero sin embargo tiene sugerencias, ideas, propuestas, entonces eso también estaríamos haciendo. Porque en esa parte en la que, analizando los temas que se han presentado en últimas fechas, pues que cobra vigencia el tema de hacerlo lo más rápido posible. Había opiniones de algunos periodistas en el sentido de que se dejara abierto para poder escuchar también y poder hacer copartícipes o relacionar a los propios dueños de los periódicos. Porque decía, bueno, si una empresa que tiene bajo su riesgo, bajo su mando un reportero, lo manda a trabajar y esta persona sufre una amenaza, entra el protocolo de seguridad, sin embargo, si no está correlacionado con la empresa periodística, que es el dueño del periódico, pues finalmente lo va a considerar como hasta un abandono de trabajo. Tú te fuiste, si el director del medio no está consciente de esta parte, de brindarle esa protección, a él es un empleado que abandonó su chamba, ¿no? Tendría que estar muy sensibilizado, porque finalmente pues muchos de los medios pues hay un director, un jefe que es a quien le brindan de información. Entonces, que es la parte en la que yo no veía que estuviera también plasmado. Por eso sería conveniente lo que usted comentaba, abrir para que quiera participar. Ese tipo de personas que quizá quisieran colaborar con las ideas de Sí, a lo contrario también recibimos propuestas de reporteros que son los que quieren estar, o sea, precisamente porque no los toman en cuenta, o sea, los dueños de los medios, entonces que ellos quieren dar su opinión porque también son los que están en un momento dado en riesgo, entonces por eso es precisamente abrirse, que yo lo comenté desde el principio, que se me hacía difícil en una mesa técnica, o sea, con muchísima gente que es como este tema, que quieren participar, pues es difícil simplemente la mecánica de trabajo. Entonces, bueno, ahí en los foros, pues cualquier persona, o sea, van a ser abiertos y cualquier persona puede participar, y desde antes con el link que estaremos subiendo a la página. Si me permite, diputada, la materia periodística es una materia sumamente compleja que tiene muchas aristas.
voy a tocar una de las que se abordó en Juárez, que aquí no se abordó en Chihuahua, el tema de la cuestión laboral del periodista. O sea, desafortunadamente la condición laboral del periodista, no todos tienen buen sueldo, no todos tienen prestaciones, no todos tienen seguridad social. El análisis que nos presentó allá en Ciudad Juárez, el titular de la materia de comunicación social, el doctor Cimental, fue verdaderamente interesante. Él tiene un estudio de carácter laboral que en su momento presentó a la Sociedad Interamericana de Prensa, y en donde vemos que la condición laboral general de los periodistas es sumamente precaria. Con esto quiero comentar que la materia periodística es una materia muy compleja, no solamente es lo laboral, tiene que ver con la cuestión de la profesionalización, tiene que ver con la cuestión de la ética, tiene que ver con la cuestión de las medidas cautelares con los que están en riesgo, tiene que ver con la cobertura de sucesos de alto riesgo, tiene que ver con el flujo de información, tiene que ver con la revisión a la ley de transparencia, particularmente lo que tiene que ver con el artículo 13, que es el procedimiento de acceso a la información, que es verdaderamente tortuoso. Tiene que ver con la creación de Fiscalía Especial para Atención a Periodistas, que aquí en Chihuahua ya se presentó una iniciativa recientemente. Tiene que ver con una serie de materias que esta ley, siguiendo la ley federal o la ley general, no puede contener, o sea, lo desborda, porque la ley general tiene como vocación estrictamente el mecanismo de protección a periodistas, nada más. O sea, su fideicomiso y su mecanismo de protección. Habla por ahí marginalmente de capacitación y algunas cosas, pero la verdad es que a nivel federal no se está haciendo. Entonces, nosotros sostenemos que la cuestión periodística es una cuestión de gran importancia desde el punto de vista social, es base para la democracia, por lo tanto el Estado mexicano tiene que invertir recursos en materia de profesionalización, de protección a periodistas, etc. Entonces, yo por eso empecé mi intervención comentando que la materia periodística, esta mesa me parece a mí, en principio debería de abocarse a la cuestión del mecanismo de protección, que es lo que creo que nos conjuntó en un principio, y luego, a lo mejor paralelamente o de manera posterior, empezar a trabajar las diferentes aristas que tienen que ver con cuestión periodística. Yo creo que Chihuahua tiene una gran posibilidad de generar una ley de avanzada a nivel nacional por una sola razón, porque tenemos un gobernador que es periodista. O sea, nada más con eso, yo creo que debemos de tener una voluntad política de avanzar en cuanto a protección a periodistas. Y, por ejemplo, regulación de publicidad, que es un tema que se tocó aquí en Chihuahua. O sea, desafortunadamente a nivel federal no se ha regulado la publicidad oficial, no se ha querido regular a nivel de ley. Ya tenemos cerca de 7 u 8 años sin regulación, violando flagrantemente un transitorio de la Constitución. O sea, tenemos que atender todas esas variables, y creo que en Chihuahua tenemos la posibilidad, diputada, pero digo, agota totalmente lo que es el mecanismo federal o la ley general. Me parece a mí que primero tendríamos que hacer como que una prelación de prioridades. Yo creo que la vida, la libertad, la integridad de los periodistas es lo primero, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo les damos profesionalización o cómo les damos desarrollo social si no están vivos, ¿verdad? Si no los están matando. Por eso digo que, en primer lugar, mecanismo, fideicomiso, si las está haciendo la Fiscalía, si lo estamos haciendo de manera coordinada con la Federación, a lo mejor nada más es a través del convenio que tenemos, fortalecerlo, y a través de una ley muy sencilla, muy breve, generar los recursos suficientes para que Fiscalía pueda hacer su chamba, y todo lo demás empezar a abordarlo, generar una estrategia aquí en la mesa de trabajarlo, irlo trabajando de manera segmentada, ¿no? Por ejemplo, capacitación a periodistas, y luego cuestión de ética, ¿dónde lo vamos a abordar? No, pues lo abordamos a través de las organizaciones, lo abordamos de manera interinstitucional, social, no sé, pero yo creo que a lo mejor, diputada, tendríamos que pensar en una estrategia de esa naturaleza, con la prelación estrictamente de buscar lo que tiene que ver con mecanismo, y lo demás irlo pautando, irlo segmentando, pero que no perdamos de vista ese carácter integral de lo que tiene que ver con cuestión de periodismo, ¿no?
Y además para comentar si saber si va a haber una propuesta ya de ley que salga de aquí para los foros o si ya se va a cumplimentar, porque hay cuestiones en las que yo en lo particular no comulgo, como es este fideicomiso. Yo no creo que el Estado se deba de hacer, ni ninguna autoridad se deba de hacer cargo de la profesionalización de los periodistas. Eso lo tienen que hacer las empresas y el mismo periodista. No creo que, porque si no vamos a mantener ese vínculo entre autoridad y prensa, y es lo que se busca romper por primera vez. Creo que estamos ante una oportunidad de hacer realmente eso. El periodismo tiene que estar aparte de la autoridad, no debe ser ni parte ni subsidiado como Estado, y tampoco creo que deban de capacitar a los periodistas. Creo que debe generar los mecanismos para garantizar la libertad de expresión, y se garantiza con ciertas situaciones como una ley de protección, con mecanismos muy claros, con una ley de regulación de publicidad oficial que determine, o criterios incluso para el uso de estos recursos públicos en medios de comunicación o en publicaciones, y derogación de artículos del Código Penal que son violatorios a la libertad de expresión. Creo que eso sería lo básico, pero aquí lo que nos une es la ley de protección, y en lo particular no sé, me gustaría más que en los foros se discutiera si hay un acuerdo para tener este tipo de fideicomisos que puedan, en donde se utilizan recursos públicos para profesionalizar a la prensa, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con usted, creo que más bien el fideicomiso y los recursos más bien para buscar medios para la protección. Creo que lo de la profesionalización también estoy de acuerdo, o sea, finalmente es algo que está separado, y creo que esto, más bien este proyecto de ley nace para ver cómo buscar protección para la integridad física de quien por su labor, por su trabajo, ya siendo defensor, un periodista, pues se tiene que proteger, porque finalmente es más vulnerable por su trabajo. Y también estoy completamente también de acuerdo con usted, o sea, efectivamente sí se requiere esta ley estatal que ya va pues a hacer que crezca, materializar lo que ya se está trabajando. Sí, estoy también en esa misma postura. Bueno, varias cosas. Me parece interesante que haya esta mesa técnica, pero me parece muy limitada de entrada, porque pues, somos muchos periodistas y muchos de todo el Estado. Me parece que yo no le vería caso ni siquiera rayar el lápiz ahorita antes de los foros, porque pues, ¿de qué se va a rayar el lápiz si no se ha consultado nada? Siempre ocurre que del Congreso nacen iniciativas que los gremios o los interesados y las interesadas no conocen. Me parece que esta vez, por primera vez, se podría hacer lo que se tiene que hacer, que es consultar a los interesados y a las interesadas, que en este caso es el gremio periodístico, pero de todo el Estado, para discutir, y luego que se discuta, entonces afinar las líneas a lo que hay que ir. Yo detecto mucha polémica en esta ley, y es normal, no hay que tener miedo a la polémica, hay que entrarle a la polémica. Por eso es que el comunicado, el posicionamiento de periodistas independientes de Ciudad Juárez, que nos subieron a FES hace rato, que es fuerte, me parece pertinente, y con mucha razón dicen, ¿y nosotros qué? Porque están en una mesa técnica solamente un grupito de periodistas de Chihuahua, y además ya quieren rayar el lápiz en base a que van a rayar el lápiz y ni siquiera se ha consultado nada. A mí me parece que lo que se tiene que hacer de entrada son foros de consulta, que los organice el Congreso, que es su chamba, los organice y que consulte a todo mundo que quiera ir, y ahí van a salir los lineamientos. Cuando salgan los lineamientos, entonces nos ponemos a rayar el lápiz, y a lo mejor de ahí sale una mesa técnica más plural, donde estén periodistas de Ciudad Juárez, donde estén periodistas de Casagrandes, de Delicias, etcétera, donde esté una verdadera mesa técnica que sea más representativa, para empezar. Y veo, me parece que algunas cuestiones que en esos foros seguramente van a salir, porque son muy obvias. Primero, o se hace una copia de la ley general, que es el mecanismo, o se hace una estatal. Pues hay que discutirlo. Me parece que aquí no lo podemos decidir. Por ejemplo, o se hace una en conjunto con defensores y periodistas, o se hace una sola de periodistas. Aquí no lo podemos decidir. Eso se tiene que consultar. Lo que sí puede hacer el Congreso es ir detectando cuáles son las grandes polémicas y llevarlas a consulta. Estas son dos grandes polémicas que hay que irlas a consultar. Otra, o se hace fideicomiso o no.
Mi postura es que no debe de haber fideicomiso ni para la protección. Me parece que tendría que ser una ley muy clara. La responsabilidad de proteger a periodistas en situación de riesgo es el Estado. Es clarito, la tiene el Estado y no la puede tener nadie más. Ni siquiera las empresas periodísticas o mediáticas, que ese es otro rollo. Pero la situación de riesgo que vivimos periodistas, como las vive cualquier persona en situación de riesgo, la obligación la tiene solamente el Estado, nadie más, de prevenir y de atender y de resolver en caso de eso. Entonces, por lo tanto, es el Estado quien debe cubrir, no necesita el Estado tener un fideicomiso para cubrir necesidades en términos de recursos. Lo que tiene que tener es etiquetado, eso sí. Sí, bueno, eso sí, eso es diferente, no, pero es que sí se tiene que discutir, es que es diferente, porque un fideicomiso lo puede manejar cualquiera. No, sí, ese fideicomiso pues se maneja a nivel federal. Por eso, pero hay que discutirlo, porque los fideicomisos tienen sus asegúnes. En cambio, cuando el dinero lo maneja el Estado y que tiene sus reglas y sus especificaciones y su etiquetado, pues bueno, pues el Estado es el único responsable. Me parece que, es mi opinión, pero se puede consultar, me parece que es otra consulta. El asunto que plantea Jaime y Roberto, de si la profesionalización le corresponde o no al Estado, pues es que se discuta, hasta dónde sí o no. O sea, hay que discutir, pero no podemos por urgencia, porque a mí me parece que no podemos sacar una ley chafa por urgencia. Me parece que esta es la oportunidad de hacer una buena ley, de verdad buena ley, y la única manera de hacerla pues es consultando al gremio periodístico. Hay que hacer los foros, hay que ir a discutir todo esto que estamos discutiendo aquí, y que de ahí salgan los elementos. Sí, bueno, nomás reiterarles que sí, o sea, lo de los foros fue precisamente por eso, o sea, de ver la necesidad de que más gente, o sea, quería incorporarse, ¿verdad? Que bueno, porque no nos toman en cuenta los de Juárez. Inclusive les voy a decir, yo he querido ir con los de Juárez y ni siquiera me ha dado la oportunidad de ir a platicar con ellos. Sin embargo, bueno, ellos son una parte que está muy interesada en participar de Cuauhtémoc. Hay otras personas que me han dicho, de Parral otras personas me han dicho, entonces digo, va a ser imposible en esta mesa técnica. Entonces fue cuando tomamos la decisión de que bueno, vamos de una vez abriéndole los foros y que participe cualquier persona que tenga interés, que vaya y ahí pues se discutirán lo que se tenga que discutir. Sí, me gustaría comentar que es muy lamentable, decimos por experiencia propia, que nosotros como Asociación de Periodistas Revisarios Domínguez hemos hecho oficios, hemos buscado citas, incluso cuando entró el Congreso de estas cosas lo asumieron en la nueva legislatura, a los diputados, a su oficina, diputada, en la oficina del diputado Miguel Latorre, en la oficina de otros diputados, de Oscarita Velázquez, en fin. Y sí sabemos de su preocupación porque usted está presentando esta propuesta, esta ley, y quiere consultar a los periodistas, pero es muy lamentable que se hable de que se está tomando en cuenta a los periodistas cuando no es así. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos buscando, en el caso de la agrupación Belisario Domínguez, no solo representamos a los periodistas de Chihuahua, tenemos representaciones en todo el estado. No solo representamos a un solo medio, también en varios medios, principalmente las televisoras, diferentes medios de comunicación que hay, escritos y electrónicos. Y sin embargo, pues no se nos llamó, insistimos, platicáramos de esto que era muy importante. Ya no queríamos que sucediera otro hecho tan lamentable como ocurrió con Adrián, con quien hablaba, porque esas peticiones fueron mucho antes de. Incluso hemos hecho escritos con sello y firma del gobierno, del despacho del gobernador del anterior sexenio, como de este sexenio, donde buscamos un congreso o una convención nacional de periodistas. Pero primero nos organizamos en el Estado, una convención estatal, integrar una red estatal y nacional de periodistas. Si las autoridades no les preocupa nuestra situación, pues bueno, vámonos preocupando a los periodistas en organizarlo y en hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos observado desde el Estado
desde las autoridades una pasividad, pero yo le llamaría más bien irresponsabilidad en proteger a los periodistas. Yo creo que a Miroslava se le debió haber protegido desde hace 2 años que se conoció esta amenaza que ya tenía y que la estuvieran atosigando durante 2 años, al igual que otra amiga, compañera, periodista, que está en riesgo y en alto peligro. Entonces dicen, o sea, esto no puede ocurrir, o sea, si los periodistas no hacemos algo, va a seguir ocurriendo y vamos a estar desprotegidos. Y estamos intentando hacerlo, pero luego también nos encontramos con grillas, con canibalismos, con que yo soy de esta agrupación, no que yo soy de otra, a ver quién lo hace primero. Y yo creo que estos foros van a servir también para concientizar y organizarnos bien, porque no está en riesgo o en peligro cualquier asunto, está en riesgo y en peligro la vida, la salud de los periodistas, que también son temas muy importantes que hay que abordar, como es la salud de los periodistas, que estábamos totalmente desprotegidos, hasta en gastos médicos menores, gastos médicos mayores, que son dentro de las propuestas que estamos haciendo para estos congresos o convenciones de periodistas que ya urge que se hagan. Estamos intentando organizarlo desde hace mucho. Otra de las ideas que también surgió dentro del protocolo de seguridad fue el fideicomiso. Bien, o sea, si no es el fideicomiso, pero que haya un fondo para que se pueda operar, para que se pueda proteger a periodistas, para que se pueda profesionalizar si se concluye que se va también a asumir esa responsabilidad de la profesionalización, pero que ya se haga algo, o sea, que sí nos organicemos, pero primero que sí también nos tomen en cuenta a los periodistas, a las agrupaciones, no solo de Chihuahua, sino de todo el estado y del país, por supuesto, cuando ya estemos organizados desde aquí. Carlos. Sí, no, nada más, ¿qué les parece? Creo que gran parte del debate que tenemos se debe a varios vicios que tenemos ahí de organización. El primero es que prácticamente no es cierto que exista una ley que estemos analizando, porque no hay ningún documento. El único documento es uno de la legislatura pasada, y pues si analizamos ese documento debe haber sido dictaminado hace miles de años, y ahorita seguimos arrastrando el mismo vicio de la discusión y no sabemos hacia dónde vamos. Luego, cosas que no quedaron aquí redactadas, es lo malo de tratar de hacer este tipo de luego memorias, es que una de las cosas que decíamos es que por un lado tenemos una mesa que en su origen, ¿no?, se convirtió, pasó de ser de defensores de derechos humanos a una mesa especializada de periodistas. Eso nos lleva a que la discusión que tenemos y el fondo teórico que tenemos es de defensores de derechos humanos, que se está debatiendo desde la perspectiva periodística. Y era algo que mencionábamos en la reunión pasada, o sea, realmente defensores de derechos humanos, que era el origen de la mesa técnica, al final de cuentas, aunque malamente la ley mezcló ambas profesiones, nos estábamos llevando en un debate en el que los defensores de derechos humanos estábamos perdiendo y los promotores, porque había mayoría desde la organización de la mesa técnica de puros periodistas, ¿no? Después de eso, si se fijan en las conclusiones que tuvimos en la pasada, se decía una ley. Ha pasado mucho tiempo, ya prácticamente más de un mes, ¿no?, hasta en experiencia quizá personal y de instituciones, podría ser más, ¿no?, por todo lo que ha pasado, en el que ya esto de tener una ley es absurdo, ¿no? Necesitamos dos. En base al debate que tenemos aquí, hay un debate en el que lo periodístico tiene que analizarse aparte, y por lo tanto no podemos tratar todavía de analizar una cuestión técnica. Uno, ¿por qué no tenemos una iniciativa? ¿No? A mí, desde el punto de vista técnica legislativa, eso de legislar en base a una iniciativa y terminar en algo totalmente contrario a lo que la iniciativa dijo, como que ahí hay trampa de técnica, ¿no? Entonces necesitamos, redactar una iniciativa especial para periodistas, ¿no?, en base a todos los temas que se están manejando. Aquí entonces la mesa técnica tendría que establecer una metodología de cómo preguntarle a las personas qué podemos recabar en una ley especializada, y dejar la cuestión de los derechos, de la protección de los defensores para una mesa aparte en la que estén los defensores, ¿no? Sí, porque es igual de importante tanto proteger a los defensores de derechos humanos como a periodistas, pero aquí se está creando la confusión. Yo incluso en una entrevista que le hice y también plática con José Luis Armendáriz,
Decía, es que hay una gran confusión, o se protege a derechohumanistas o a periodistas, porque hemos estado en mesas que nos han invitado a nivel nacional y Freedom convocó y llegaron representantes de derechos humanos, llegamos periodistas y no concluimos en nada y matan a un periodista en Veracruz en ese momento y tenían el botón, varios de los que estaban asistiendo al botón de pánico y explicaron que no funcionaba, no pueden atender bien y proteger bien al derecho humanista porque hay un caos ahí en cuanto a los esquemas, el sistema que están creando, porque hay confusión. O sea, ahí fue el momento en que yo me di cuenta que es un grave error que hayan mezclado una cosa con otra, porque las dos cosas tienen igual importancia y están en alto riesgo, los dos asuntos, los dos sectores, los dos grupos. Pero finalmente, o sea, creo que lo que está enfocado y como no sé aquí es buscar la protección, o sea, la medida de protección. A lo mejor si de ahí se desprenden otras situaciones que se tendrán que regular, pues esa parte. Creo que en su momento cuando nos hizo mesa era tu labor, o sea, tu labor, que por tu labor que realizas estás expuesto a una situación y es buscar medidas de protección. Pues creo que el último acuerdo que hemos llegado es que sí se trabajara en una sola ley, pero ya no sé si... Y particularmente porque somos parte del mecanismo federal, ya firmamos un convenio y todo, o sea, hemos estado trabajando con él, ¿no? Sí. O sea, no podemos salirnos de un contexto nacional, y en el contexto nacional se está trabajando así, ¿no? Como que le tiene lógica, pues. Sí, Pero en el contexto nacional fue lo que ocurrió, o sea, hubo confusión y todo el mundo protestó. O sea, yo les platico esta anécdota, esto que sucedió, o sea, sí llegaron de diferentes estados. No, sí, sí. Y todos concluimos que en realidad es un caos porque ni escuchaban ni atendían bien a los derechohumanistas que están en alto riesgo y en grave peligro, ni a los periodistas que también tenían botón de pánico y que estaban en alto riesgo y conclusión que no funciona el botón de pánico. O sea, eso fue lo que muchos dijeron, ¿no? Al final. Entonces, sí hay que crear esquemas que realmente funcionen. Sí, bueno, si van a estar los dos, está bien, que estén los dos grupos, pero pues crear el esquema adecuado que sea funcional, porque si no, ambos vamos a quedar indefensos. Fíjate que en las sesiones pasadas se había analizado ese tema. Pues a las 4 sesiones que me ha tocado estar aquí, parte del tribunal, junto con otros dos compañeros jueces que hoy no pudieron asistir, pues se analizó ese tema de que si era conveniente una ley para los dos y los debates largos y ya pues ya habíamos aterrizado esa parte de que la ley pues debería ser separada. Entonces estábamos hablando ya de, bueno, cuando menos la idea es de que iba a ser una ley de la vez pasada aquí aparece incluso que debe ser independiente, una ley para periodistas. Bueno, sé que, o sea, llegó en las propuestas, pero en la mesa habían dicho, bueno, mientras sea una ley, pero que funcione. Que sea funcional, no que sea más. Que fuera más amplia, pero que fuera una sola ley. Sí, lamentablemente es que lo que hablaba. Más que alzamos la mano porque está pidiendo la palabra el licenciado y de verdad. Bueno, yo creo que sí es un problema complejo. Como todo problema complejo, pues hay que empezar a desgranar, hay que abordarlo por partes. Yo creo que sería conveniente los foros, los posibles foros que se están planteando aquí para recibir de parte de los periodistas, hacerlo muy, focalizarlo. A ver, el foro que sea sobre periodistas y yo creo que sí es muy importante que sea sobre el tema solamente de protección. Solamente. Hacer un problemario, a lo mejor no podemos hablar de una iniciativa, pero sí un problemario de los temas, de los conceptos y eso, armar una mecánica, una metodología para esas preguntas en concreto ponerlas en esos foros. Sí. Y bueno, ya salir de esos foros con opiniones muy concretas sobre los temas. A lo mejor aquí lo que se puede hacer
es trabajar en el problemario, o sea, qué preguntas, qué cuestiones en concreto se presentarían en ese foro para abordar, como digo, pues nada más ese tema. A lo mejor posteriormente pues se pueden abordar el tema de la profesionalización, de seguridad social, etcétera, muchas cosas. Puede ser, vamos, puede haber una no sé si mesa técnica, pero sí un contacto permanente con los periodistas y con los derechohumanistas. Yo sí considero que tienen que ser por separado, porque aunque los dos están en una situación de riesgo, su trabajo es diferente. A lo mejor si se va trabajando los dos temas en paralelo, con sus propios foros, con sus propios problemarios, a lo mejor nos damos cuenta que hay cuestiones que son comunes. Bueno, pero yo creo que es más fácil abordarlos de manera separada y muy focalizado en los temas. Por eso, digo, nada más como para no quedarnos un poco estancados, creo que esa pudiera ser una propuesta. O sea, pensar en la mecánica de los foros de protección a periodistas con un problemario que salga de aquí, no tanto con una iniciativa, de ahí saldría la iniciativa y bueno, o sea, llevarlo a cabo y a lo mejor después de derechohumanistas o de otros temas. Yo propongo seguía Jaime y luego Rosario. Yo, bueno, coincido con eso que comenta, creo que sí hay que elaborar precisamente qué se va a consultar como una base, llevar a cabo los foros, las consultas y luego otra vez reunir la mesa técnica, incluso de ahí también revisar si es necesario o no una ley conjunta o no. A mí se me hace ahorita incluso prematuro pensar en eso. Creo que incluso de la consulta se puede ver opiniones, si están de acuerdo en si van juntas o van separadas, porque sé que ha salido de aquí mucho de esa idea, pero hay personas que no se han consultado y que a lo mejor tienen una opinión distinta y hasta más alimentadora que la de uno. Y ver, a mí se me hace muy importante eso, ir con un cuestionario muy bien definido, porque incluso nos vamos a enfrentar a un tema muy básico, que va a ser la definición de periodista. Hay muchas definiciones distintas, a quién se le va a considerar periodista, a quién no, y creo que eso también va a tener que salir del foro. Después de eso, regresar otra vez a mesa técnica y ahora sí ya empezar a... Con las respuestas. Ajá, con las respuestas, como lo comentaba Dora. A partir de ahí a lo mejor, ahora sí ya empezar a formar algo muy claro, pero para mí primero son las consultas, eso tendría que ser lo más rápido posible. Nada más para precisar, creo que es muy importante, tal vez tenemos que pensar también que faltó ahí datos, no está bien integrado un directorio, y por eso que a pesar de que desde que entró esta legislatura no me llamaron, bueno, pensemos eso. Pero la misma situación que pasé, de que no se me ha convocado a estas reuniones, de hecho yo vine porque lo vi en la agenda, no porque me invitaron, o sea, de que es algo tan importante que nosotros tenemos que tomar la iniciativa si no nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque es algo de bueno, estoy representando a decenas de periodistas del Estado, de diferentes medios, entonces sería una responsabilidad de mi parte quedarme también con los brazos cruzados, entonces por eso vine, pero la misma situación ha de pasar con otros periodistas, con otras agrupaciones, que no se les está tomando en cuenta, no hay un directorio bien integrado, entonces yo creo que lo primero que habría que hacer sería mi propuesta, que integren muy bien un directorio, que que no quede nadie sin avisar y que se difunda. Por eso reaccionaron también los compañeros de Juárez, por la misma situación, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy importante que integren ese directorio y sí, pues hacer una encuesta a los periodistas sobre preguntas y temas muy fundamentales, que es lo mismo que estaban comentando para la consulta, ¿no? Incluso se puede hacer una encuesta previa antes del foro central, ¿no? Un momento,
Entonces, bueno, a lo mejor sí, bueno, y lo que les decía que los foros, pues eso lo tendrán que definir las comisiones, o sea, los hechos de los foros, pero a lo mejor sí juntarnos, o sea, una fecha para ver precisamente lo de las preguntas, o sea, qué problemática vamos a llevar para consultar. Yo creo que eso sería bueno que fijáramos una fecha donde ya trajéramos elaborado algo, para que no viniéramos aquí así como que a ver qué se nos ocurre. ¿Y por qué Ustedes no? son los que... Perdón. Sí, adelante, Dora. ¿Por qué no nos dan un correo y les vamos mandando ideas de preguntas que son en general estas que ya se han planteado aquí, pero y que tú puedas ir teniendo más o menos ideas? Pues sí, para tenerlo ya como también ya correo presentado, del que hablas, sistematizado lo que y a lo sí. mejor ya la siguiente reunión tú ya traes una propuesta. Sí, está, sí, eso me parece muy Más bien. tú lo puedes sistematizar si nosotros te mandamos ideas de preguntas. Sí, claro que sí, la Secretaría Técnica lo puede hacer. Les damos un correo si quieren, el de Cristina, aunque somos un equipo que estamos trabajando en el tema, ¿no? Pero El mismo correo por el que recibe la convocatoria es el de su servidor. ¿Me lo puedes pasar? Sí, ¿se de casa? Aquí se los pongo De este correo es de donde están Se de estas casa. Bien grandote. Sí. Déjame la escribir. Sí, ok. y estarían de acuerdo en que está focalizado el tema de protección, Solamente. periodistas, Sí, sí. independientemente de que Sí, para ir Si no vamos a hacer aterrizando un por la Sí, prioridad sí, y sí. la emergencia que hay, yo creo que es lo mejor. lo que podemos hacer es que, bueno, nos van a llegar de todos preguntas y ya nosotros las organizamos, a lo mejor en bloques, vemos alguna manera de darle un poco de ahí de orden y entonces pues a lo mejor la propuesta ahí con la comisión, de hecho son comisiones unidas. Son comisiones Las comisiones unidas es que ellos aprueben en los foros, que en realidad, bueno, vamos, ellos son los que en la comisión se aprueban las fechas o se hace una propuesta y pueden ser mesas de trabajo ahí mismo en el foro o podemos ver la mecánica, depende del número de preguntas, ¿no? De cómo podamos ponerlas en bloques. Entonces, ¿cuál sería la fecha límite para que mandaran las preguntas? Yo diría que la siguiente semana, el martes. Realmente vamos a hacer. ¿Por los martes? Sí, el siguiente martes. sería 18. Entonces, Yo nada más comentar que desde nuestro punto de vista las preguntas nada más deben ser enunciativas pero no limitativas. O sea, tiene que haber un apartado abierto en donde se reciba, que sea un buzón y que se reciban todas las propuestas, aun y cuando no tengan que ver con mecanismo cautelar, ¿verdad? O sea, con la finalidad de que estos foros pues sirvan también de canal de expresión de periodistas y de derechohumanistas. Entiendo yo que van dirigidos a los dos, ¿no? sí. ¿O estamos pensando estrictamente para periodistas? ¿O los vamos a separar? ¿Se van a hacer foros para periodistas? No, para en el mismo, derechohumanistas? ¿no? Pero nomás entiendo que ahí se separan, ¿no? Para pues ir avanzando, ¿no? Porque era lo que decías. Porque es mecanismo cautelar. O sea, el mecanismo cautelar no tiene apellido de periodismo. O sea, yo creo que no tiene ningún problema que sea lo mismo, porque es el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, perdón, en el caso de emergencia, porque ya han ocurrido los asesinatos, las agresiones de compañeros, no hay un número de teléfono especial que puedan llamar y que alguien los auxilie, pues que alguien me proteja, ¿no? En ese momento que tengo que salir corriendo o ir de la población del estado porque me andan persiguiendo e intimidando. Entonces, ahí habría que definir también si va a ser un número de emergencia especial para periodistas y aparte para derechohumanistas o un solo número. Pues es que todo es lo que se va a definir. Ponlo en tus propuestas, sí. Ok. Y entonces, si es el martes, ¿cuándo sería la próxima reunión para ya presentarle lo que enviaron? ¿Cuándo consideras? No, pues si nos mandan el martes un par de días, un día que nos den para... O el siguiente martes, al siguiente martes. O lo vamos a hacer más rápido, no es Nada más problema. el próximo viernes de ese martes.
Estamos a viernes 28. Viernes 28. Martes 18. Viernes 21, ¿no? Pudiéramos Sí, enviarlo a más tarde el viernes 21 a todos los que están en la mesa para reunirnos el siguiente martes. Ándale. Bueno, perfecto. Sí, me parece muy bien. Para que tuvieran ese lapso de viernes y martes de Perfecto. y pudiéramos llegar ya con que sería el 25. El 25 de Martes 25. Abril. ¿La hora? Martes 25. Bueno, no, la reunión es martes 25. Sí, el martes 25. Sí, pero para las preguntas Es martes 18. El límite, el 18 es el límite para enviar, Ajá. para que nosotros te enviemos. El 18 es el límite. el 18. El 18. Martes 18. Y el 21 nos las El viernes, circunstancias. a los otros 2-3 días, a lo mejor antes, ¿verdad? Sí, nada más. Lo máximo el viernes enviamos, así que distribuimos, ¿no? A todo lo que nos llegó lo mandamos ya organizado, que lo puedan revisar, validar, y el martes siguiente, que es el 25, aquí a la reunión. Entonces, tentativamente el martes 25 a las 4. ¿Me parece igual que hoy? Sí, sí. Aquí está el correo. No sé si quieren comentar el siguiente punto de lo de la presentación de propuesta. Ajá. Sí, pues de manera muy general. Le pido por favor si la... Sí. El Estado de Guerrero tiene una ley en relación con lo que comentaba el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en la reunión pasada, que podríamos... Yo comenté hoy. Sí, y usted el día de hoy. La conveniencia sobre si ampliábamos un poquito el concepto y no fuera dirigido únicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, sino que después se podría presentar alguna otra profesión o persona en alguna situación de riesgo, y pues se iba a ver o a caer en la necesidad de una creación de una ley específica para cada profesión. Entonces, en el Estado de Guerrero, ellos tienen esta ley que no se llama Ley para la Protección a Personas en Situación de Riesgo, y está muchísimo más amplia y contempla como objeto de protección en 11 supuestos. Por supuesto se incluyen a periodistas y por supuesto se incluyen a personas defensoras de derechos humanos, pero si observamos, vienen diferentes supuestos de profesiones o oficios que pudieran estar en una situación o pasando por alguna situación de riesgo, que pues serían sujetos de beneficio de esta ley también. Entonces, no sé qué les parezca. La ley de este estado sí contempla la creación de un mecanismo a nivel estatal, muy parecida a la estructura a la general. Ese ya lo definiríamos en su momento si la de Chihuahua contaría o no con esas figuras, pero sí como tema general, no sé qué les parezca la propuesta en el sentido de que no vaya enfocada solo a una profesión, sino que abarque un poco más y que cualquier persona que se prevea o se contemple en esta situación pues tenga acceso a la protección. Yo la verdad también sí, o sea, me parece bien cualquier persona que esté en situación de riesgo o alguien por su labor de defensa. O sea, yo la verdad sí soy de la postura de que finalmente, o sea, que lo que tú haces o tu labor o esta situación que te exponga en riesgo es buscar una medida de protección. O sea, yo soy de esa idea, pero sí entiendo también la parte de que a lo mejor cada profesión tiene sus particularidades y ya no será otro tipo de situación a enfrentar. Pero, o sea, yo visualizándolo desde el punto, o sea, solamente el tema de protección, finalmente yo creo que algo como esta ley o como la que se estaba proponiendo, finalmente viene a abonar en el tema, o sea, el tema que nos trae ahorita es la seguridad, es la protección.
Entonces, a mí me parece bien, o sea, finalmente estas fracciones que veo y los que son objetos de protección es lo mismo, o sea, finalmente la gente que por su labor, por su defensa, por su labor periodística, por su labor de defensor de derechos humanos o estar expuesto a una situación, te vulnera y te expone y te hace caer en una situación de riesgo. Es que el término de derechos humanos es muy amplio. Tan amplio. Eso nomás era así como para información, ¿verdad? Que finalmente uno se va a discutir. Sí, incluso se puede poner también en los foros, se puede incluir. pero sí se me hace que cuando se habla de protección es a final de cuentas a todo este tipo de cualquier persona. Nada más para dar la perspectiva completa de la información, hay que señalar que Guerrero también tiene una ley especial, nada más para periodistas. Entonces no es cierto que esta ley engloba a todos, sino que también ellos tienen una visión diferenciada, ¿no? Y otra cosa a poner, ¿no? Guerrero es de los que tienen índices más altos de no funcionamiento de estos sistemas. Entonces habría que tomar desde esta perspectiva de volvernos juristas, todos, qué tan apto sería irnos a trasplantar normatividad que no nos vayan a funcionar. La otra ley es de desarrollo social, esta es de protección. La otra es de desarrollo social, que trata el aspecto que yo comentaba en un principio, que por supuesto que el Estado tiene la obligación de garantizar un cierto tratamiento social, precisamente por la importancia del periodista a la estabilidad política, a la democracia, al desarrollo de las comunidades, etcétera, por su labor. Se supone que si está haciéndose la ley es para cumplirla. Claro que hay lugares donde no se cumplan, pues bueno, pero se supone que la ley es para cumplirse, pues sí hay que hacerlo lo mejor posible. Ya en todo caso con las propuestas de los foros, yo creo que, y con las propuestas también por parte de abogados, pues creo que también podría enriquecerse. Por ejemplo, yo le veo aquí un detallito en el sentido de todas aquellas personas que por circunstancias fehacientes y comprobables requieran de protección. Claro, a mí como abogada, perdón por la expresión, pero me brinca el elemento de fehacientes y comprobables. Fehacientes y comprobables, ¿cómo no? Y ahí ya se nos viene un problema probatorio. Entonces, a lo mejor sí, como orientadora es muy buena idea, me parece a mí, y ya en todo caso, si se aceptara, pues bueno, pulirla y sacar elementos que nos puedan servir a todos para hacer algo mucho más interesante. Sí. No, si hay algún asunto general. Si no hay ninguno. Pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el 25 de agosto.